Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos estén bien. Amén. Vayamos rapidito a la palabra, hermanos. Vamos a leer la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Un tema muy extenso. Probablemente no vayamos a poder finalizarlo, pero bueno, le estaremos dando continuación a la palabra del Señor. Amén. Y a los que se han suscrito, ¿verdad? Gracias por su apoyo. To those one who are subscribed to my channels, I want to say thank you for your support. Okay, I really appreciate it. But I do the preaching in Spanish, and I do apologize for that. Amen. So we're going to be reading the Bible today in 1 Corinthians chapter 12. And we're going to be talking about los dones espirituales. Así dice la palabra. Amén. So, es lo que vamos a estar ahora meditando en los dones espirituales. Thank you again for the one who are subscribing to my channels and for your support. So, God bless you for all that. Hermanos, pero antes de comenzar, vamos a venir en palabras de oración. Amén. Vamos a orar al Señor, que sea Él dirigiéndome. Amén. Pues queremos escuchar la palabra de Dios, amén, y que use este siervo inútil para honra y gloria suya. Venimos en palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor, por un día más de vida que nos prestas. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la salud que nos das, Señor, por el trabajo. Gracias por todo, mi Dios amado. Aquí estoy, Señor, dispuesto a predicar tu palabra, mi Dios. Dispuesto, Señor amado, a compartir las buenas nuevas de salvación, mi Dios. Gracias te doy, Señor amado, por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido que sea usted, mi Dios, fortaleciendo a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, Señor. Aquellos que están viviendo tu palabra, aquellos que se están esforzando por agradarte, Señor. Aquellos que se están esforzando por permanecer en tu palabra, mi Dios. Fortalécelos espiritualmente a los predicadores, los evangelistas, Señor, que salen a las calles. Sea usted, mi Dios amado, fortaleciéndolos a cada uno de ellos. Igualmente a los pastores, Señor, que están dirigiendo la iglesia, Señor amado. Estamos en tiempos peligrosos, Señor. Tiempos donde el mundo no quiere saber de ti, mi Dios. Donde el mundo no quiere escuchar la palabra, Señor amado. Pero nosotros aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Para predicar tu palabra. Porque aunque el mundo, Señor amado, esté en contra, aunque el mundo no quiera escuchar tu palabra, Señor, nosotros vamos a seguir, Señor amado, esforzándonos cada día por llevar tu palabra, Señor. Te pido que sea usted, mi Dios amado, fortaleciéndonos para poder continuar, Señor amado, pregonando el Evangelio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como tema tiene dones espirituales. En inglés serían spiritual gift. Ok, entonces vamos a leer la palabra. Y como digo, probablemente no lo vayamos a poder terminar, hermanos, pero vamos a darle continuación. Amén. Porque es un tema bien amplio. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Pregunta. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vemos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, decide escribirle a los corintios y les dice, hermanos, les dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, les dice, amén. Nosotros como nacidos de nuevo en el Evangelio, nosotros sabemos que hay dones espirituales. Amén. Todos hemos sido dotados con dones espirituales, según como el Espíritu Santo quiera repartir con el hermano, con la hermana, así hace el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesucristo dijo que, y estas señales dijo, seguirán a los que creen en mi nombre, dijo. Amén. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que los dones espirituales existen y son dados por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Amén. No es como yo quiero. Amén. Pero ahora, hermanos, tenemos tremendo, ¿verdad? Porque, mire, este es un tema bien delicado porque, pues, entre los dones espirituales tenemos el don de lenguas. Donde hoy en día mucha gente, amén, y lo digo con mucho respeto porque cuando hablamos del Espíritu Santo, no queremos ofender al Espíritu Santo. Así es que, para los hermanos y para las hermanas que, pues probablemente hablan lenguas aprendidas y no hablan lenguas que se les han sido dadas por medio del Espíritu Santo, amén. Ahora, no me tome a mal, yo sí creo en el don de lenguas. Yo no lo hablo, nunca he tenido esa experiencia, amén. Porque es el Espíritu y lo reparte como Él quiere. A cada uno de nosotros, dice la palabra. Sí creo en los dones espirituales, hermano. Pero hoy en día, amén, yo he notado mucho que muchas hermanas, muchos hermanos hablan lenguas, pero lenguas aprendidas. Lenguas que miran en YouTube. O sea, si no hablan lenguas, no pueden decir nada si no están hablando lenguas. Amén. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Porque cuando, o sea, la persona que no se le ha sido dado este don,
y comienza a decir cosas que mira en YouTube, que mira en videos, qué sé yo, o que escucha hablar a otras personas, pues es como que estuviera remedando al Espíritu Santo. Es como que se estuviera burlando del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra dice que toda blasfemia, dice, todo pecado se le es perdonado a los hombres. Todo hombre que blasfemare, dice, en contra de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es perdonado, dice. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no es perdonada. Amén. Entonces, sí, la blasfemia, ¿verdad? El Señor expuso un tema acerca de eso en el libro de Mateos, donde habla sobre cómo los escribas y los fariseos decían que nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios, pero que lo hacía por Beelzebú, decía, que el Señor lo reprenda. Y el Señor dice, ¿cómo puede Satanás, dice, echarse fuera a sí mismo? Dice, dijo, un reino dividido, dijo, si Satanás se divide, dice, se destruye, ¿verdad? Un reino dividido no prevalece. El Señor dijo, pero si yo, dijo, echo fuera demonios por medio del Espíritu, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo, amén. Entonces, miramos cómo los escribas de aquel tiempo le atribulaban al diablo, que el Señor lo reprenda, las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía, amén. Y cuando hablamos de los dones, nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo fue, amén, Él es Dios, amén, nos dio a conocer a través de su palabra que Él ejerció todos los dones que la palabra habla, amén. Todos los dones espirituales, miramos cómo el Señor hacía milagros, sanidades, amén, muchos milagros. Tenía palabra de ciencia, amén. En el Señor cuando leemos la palabra, amén, encontramos cómo el Señor Jesucristo ejerció todos los dones del Espíritu Santo, cosa que también a nosotros se nos ha sido dada, amén. En mi caso, yo pues, lo que el Señor me ha dado es esto, de predicar su palabra, amén, porque esto es un don de Dios. El apóstol Pablo dice, él nos exhorta a todos que de todos los dones que hay, dice que nosotros procuremos el de profetizar, dice, amén. Porque por medio de la palabra del Señor es como nosotros, por medio de la predicación es como nosotros podemos dejarles saber a las personas, amén, quién es Jesucristo, amén, y qué es lo que el Señor ofrece al que decide convertirse a Cristo, al que decide arrepentirse de sus pecados, al que decide confesar que Jesucristo es el Señor, al que decide tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Qué es lo que le espera al hombre si decide seguir a Cristo? Amén. Nos espera un galardón, nos espera una vida eterna, porque eso es lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Amén. Aleluya. Y al que no quiere seguir a Cristo, dice la palabra que aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado, dice la palabra, porque no ha creído, porque no quiere creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, le dice, que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos.
Amén. Por tanto os hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Nadie puede llamar anatema a Jesús. Amén. Cuando estamos comunicándonos con nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos evangélicos, nosotros siempre estamos, amén, lo que nos estamos esforzando, amén. Siempre estamos en esa comunión con Cristo. O sea, en la mente, podemos estar trabajando, pero estamos cantando una alabanza al Señor. O estamos escuchando una predicación. Estamos hablando con el Señor. Nuestros miembros pueden estar ejerciendo la materia, pero nuestra mente, amén, siempre tiene que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto os hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos ahora mucha gente que dicen, ay Dios mío, cuando suceden catástrofes, cuando al ser humano le sucede problemas grandes, ya sea que se le murió un pariente, ya sea que vinieron terremotos, pestes, el hombre está en un aprieto, en un problema, entonces el ser humano entonces se acuerda de Dios. Amén. Y la palabra dice que y nadie puede llamar a Jesús Señor, dice, sino por el Espíritu. Amén. Entonces toda aquella persona que no ha nacido de nuevo no puede tener esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo, no puede tener ese contacto con nuestro Señor Jesucristo, porque no ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Por eso que dice la palabra allá en el libro de Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice la palabra, y no hacéis lo que yo digo, dice. Amén. Entonces, cuando yo nací de nuevo, y eso es para todos los cristianos evangélicos, llegó el Espíritu Santo. Amén. Llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo en el Espíritu. No en la carne. En la carne sigue siendo la misma. Pero nacemos de nuevo en el Espíritu. Y es como tenemos ese contacto con nuestro Señor Jesucristo. Es como nosotros podemos clamar al Señor cuando tenemos problemas. Clamar al Señor amén, cuando pasamos necesidades. Y dice el apóstol Pablo, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Diversidad de dones. O sea que son muchos los dones que el Espíritu asigna, que el Espíritu reparte a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Aquellos que, amén, toda aquella persona que va llegando al Evangelio, el Espíritu Santo le va a otorgar algo. Amén. Le va a dar algo que para provecho. Amén. En mi caso, a mí el Señor me dio lo que es predicar y también el discernimiento de espíritu. Porque, amén, a mi temprana edad en el Evangelio yo he buscado del Señor y he obtenido estos dones. Amén. Porque cuando nosotros nos comunicamos con alguien, con un hermano, con una hermana, amén, podemos sentir esa comunión del Espíritu. Nuestro corazón se alegra. Aleluya. El Espíritu nos hace saber si verdaderamente porta el Espíritu Santo. Porque hay personas que aparentan ser cristianos evangélicos, pero son religiosos. Y los religiosos, pues, de aquel tiempo, aquellos no creían
cuando nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios. Amén. No creían en eso. De igual manera, hoy en día los religiosos pues no se consagran para Cristo, no se santifican para Cristo, y el Espíritu Santo pues no puede morar en esos vasos sucios. No puede. Amén. Pero eso es ya porque el hombre o la hermana o el hermano no se esfuerzan en su vida espiritual. No, amén. Entonces vuelven otra vez a los viejos rudimentos, vuelven otra vez a practicar lo que hacían antes, y poco a poco se van alejando del Evangelio hasta que pues se mantienen en esa religiosidad. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Amén. Muchos dones. Hay diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Amén. Todos los que, amén. Un pastor ejerce un ministerio de pastorado. Predicador, un ministerio de predicar. El de evangelista, de evangelizar. Amén. Y así hay muchos ministerios. Hay veces que pues el hermano no predica o la hermana no predica, pero tiene otro don, ya sea de servir, ya sea de interceder por los hermanos, amén. Porque es bonito, amén, todo lo que el Señor nos ha dejado para que el cuerpo se ayude, para que los miembros se ayuden los unos con otros en el crecimiento espiritual del cuerpo. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Porque el hecho de que, pues, alguien esté predicando en México, en Guatemala o El Salvador, si esta persona está siguiendo a Cristo, está viviendo la palabra, es de Cristo. Amén. No, pero eso sí está viviendo la palabra, amén. Pero si no, pues no, ¿verdad? Pero somos muchos miembros, dice la palabra. Entonces dice, pero a cada uno, dice, les da la manifestación del Espíritu para provecho, amén. Entonces, a todos se nos dio, cuando nosotros recibimos a Cristo, llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos reparte esos dones espirituales. Amén. Nos reparte para la edificación de la iglesia. No para que el hermano ande presumiendo, ande siendo un vanaglorioso, o se sienta que es la última Coca-Cola en el desierto. Se sienta mejor que los demás. Porque es tremendo, ¿verdad? No podemos usar los dones espirituales para humillar a las demás personas. No, es para edificación. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Solamente que usted, mi hermana, usted, mi hermano, amén, usted, mi hermano que va llegando, tenemos que saber qué es lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la obra del Señor? ¿Para qué me llamó el Señor? Amén. No nos llamó nada más para que estemos sentados en la banca. No nos llamó nada más para que, bueno, yo no voy a predicar, yo no voy a hacer nada porque este no es mi don. Perfecto, si no es su don, ok. Pero tiene que encontrar para qué usted ha sido llamado. Porque dice, mire lo que dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría. Amén. Palabra de sabiduría, hermanos. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, y quiero que vayamos al libro de
de Juan. Amén. Es una historia muy conocida por todos, pero la mujer adúltera, palabra de sabiduría. Y dice la palabra que cada uno, dice, se fue a su casa, libro de Juan capítulo 8, cada uno se fue a su casa, dice, quiero mostrar un ejemplo de sabiduría, amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él, dice, enseñaba. Fíjense, ahí miramos cómo nuestro Señor Jesucristo tenía ese don de enseñar también. Todos los dones fueron, o sea, el Señor usó todos los dones espirituales. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, dice, una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, dice, tentándole para poder acusarle. Amén. Entonces miramos las intenciones que traían los escribas. Pero Jesús, dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Aquí entonces el Señor trae lo que es palabra de sabiduría. Amén. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. En el tiempo de la ley, el hombre que era sorprendido en adulterio, pues la ley mandaba que lo apedrearan. Se imagina que si esa ley estuviera vigente todavía, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos muertos? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos sido ya apedreados? Amén. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues el hombre tenía que cometer el acto de adulterio. Pero ahora el Señor puso la situación más crítica. Amén. Para todos. Porque yo lucho contra eso también. Ahora no hay necesidad de cometer un acto inmoral, irse a acostar con otra persona, sino que solamente dice la palabra con mirarlo y desearla o desearlo. Con eso adulteramos en nuestro corazón. Amén. Y eso, pues yo creo que como hombres, ¿verdad? Todos batallamos contra eso. Porque pues el hecho de que soy hermano, ¿verdad? No quiere decir que esta carne no anhela lo malo. Sí, la carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Por eso, amén, la palabra nos exhorta que no satisfagamos los deseos de la carne, pero esa es la lucha que llevamos, amén. Esa es la lucha que llevamos como cristianos, que tenemos que luchar porque hacer los deseos del Espíritu, vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, amén, porque el sentir de la carne, dice la palabra, es muerte. Amén. Entonces, veamos cómo es, amén. O sea, miremos cómo el Señor Jesucristo emplea esto. Y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, e inclinándose. Mire qué tremendo, porque esa palabra de sabiduría redarguyó el corazón de aquellas personas. Aquellos, mire lo que dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, dice, acusados por su conciencia,
salía ese uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, dice, hasta los más jóvenes. Tremendo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el don de sabiduría, como hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él no podía contradecir su propia ley, sino que decide emplear ese don, el don espiritual, que es el don de sabiduría, donde aquellos hombres pues se sintieron amén, redargullidos, porque la verdad, amén, es lo que hace, la verdad duele. Entonces aquellos hombres se sintieron que ellos estaban de la misma manera, eran pecadores pero asolapados, porque no habían sido cachados en el acto como hicieron con esta mujer, supuestamente, pero dice que lo hicieron para tentar al Señor. Amén. Entonces veamos cómo la palabra de sabiduría viene a penetrar en la vida del ser humano y a cambiar el rumbo. Amén. Porque pues aquellos hombres querían apedrear a esta mujer. Dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, dice, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice. Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Veamos cómo, amén, el amor, la misericordia, la palabra de sabiduría, lo que hace la palabra de sabiduría, amén, porque eso le demostró a aquellos hombres lo culpable que ellos estaban en sus delitos y pecados. Amén. Y también vino a ser de mucho impacto en la vida de esta mujer adúltera, porque el Señor le dijo, mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. Entonces, veamos, amén, lo beneficioso que es tener palabra de sabiduría, hermano. Amén. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, le dijo, y no peques más. Amén. Entonces, preciosa la palabra, hermanos, que estamos meditando hoy en día, porque es lo que dice el Espíritu. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Porque a este es dada, dice, por el Espíritu. Todos por medio del Espíritu. Todos por medio del Espíritu. Si tenemos al Espíritu, estamos vivos. Amén. Si tenemos al Espíritu, sentimos esas corrientes de agua viva que corren por nuestro ser. Amén. Sentimos esos corrientazos. Sentimos ese gozo. Que cuando predicamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando cantamos la palabra, lloramos pero de felicidad. Porque a este es dada, dice, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro dice, palabra de ciencia. Mire, hermano, cuando hablamos palabra de ciencia, estamos hablando no de la ciencia terrenal, ¿verdad?, como la que tiene el hombre, sino que estamos hablando, la Biblia así lo cataloga, de ciencia, ¿verdad? La palabra de ciencia es algo que el Señor revela, algo sobrenatural. Amén. Como cuando el Espíritu
nos da palabra de exhortación para cierto hermano, cierta hermana, amén, que está en un error, y el Señor, amén, en su grande amor, en su gracia, en su misericordia, quiere que el hermano, si está chueco, que se enderece. Entonces, bien importante, hermanos, porque primeramente, cuando nosotros, amén, yo lo digo por experiencia, porque el Señor primeramente nos habla en nuestra vida. Cuando yo hago algo que al Señor no le agrada, el Señor me lo deja saber a través de su palabra. Amén. Y si yo capto eso, si usted capta eso, entonces usted todavía tiene su vista espiritual y su oído espiritual atento. Amén. Pero cuando ya nosotros no logramos captar eso, entonces el Señor tiene que usar a un siervo que se esté consagrando para el Señor. Amén. No va a usar a un religioso. O usa una sierva para darle una visión, para darle algo que es oculto, algo que nadie sabe, pero, amén, dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo sabe. Amén. El Espíritu, amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo, hermanos, dijo, no os engañéis, dijo, Dios no puede ser burlado, dice la palabra, amén. Lo que el hombre sembrar, dice, eso segará. El que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna, amén. Y el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Entonces, hay momentos cuando nosotros perdemos el enfoque, y si no captamos, amén, cuando el Señor nos está llamando, entonces el Señor viene y usa a otro hermano que se está consagrando, o a otra hermana, o a un pastor, amén, para hablarnos a nuestra vida, aleluya, gloria a Dios, y revela lo oculto, porque no hay nada oculto, dice, que no haya de saberse. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra. Entonces, el Espíritu es el que viene y nos deja saber. Si es palabra de exhortación, trae la exhortación. Amén. Es hermoso, hermano, porque en mi experiencia con el Espíritu, mire, el Espíritu siempre llega por arriba. Siempre, siempre, siempre. La palabra siempre llega por arriba. Amén. Nunca por abajo. Eso es algo erróneo si alguien está enseñando esas cosas. El Espíritu siempre llega por arriba. Amén. Porque yo he tenido esa experiencia cuando el Espíritu me ha dado palabra de exhortación para cierto hermano, o ciertos hermanos, o ciertas hermanas. Amén. El Espíritu llega. Y es más, el mismo Señor Jesucristo dice la palabra que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces venimos a ser verdaderamente sus discípulos. Y dice el Señor, y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. Y mi Padre le amará, dice. Le amaremos, dice. Amén. Entonces, cuando nosotros, amén, cuando el Señor está viendo que nos estamos esforzando por tener esa relación, amén, es que ser evangélico no solamente ir a la iglesia a calentar la banca. Amén. Ser evangélico quiere decir que tenemos que buscar del Señor. Amén. Hacer tiempo para meditar en la palabra. Amén. Hacer tiempo para orar. Si todos pasamos una vida ocupada, agitada. Todos necesitamos dinero, pero amén, tenemos que apartar ese tiempo para el Señor. Por eso es que mucha gente no crece espiritualmente porque la materia lo ahoga. Amén, como dice la palabra, ¿verdad? Que la semilla que cayó entre los espinos, esa dice que aquel hombre, dice, aquella mujer que escucha la palabra, dice, pero los afanes de este mundo, dice, las riquezas, la vanagloria, eso ahoga al hombre. El querer tener, el querer hacer, y no hay tiempo
¿Qué bendición puede ser esa de solamente trabajar y no tener el tiempo para el Señor? Todo lo que nos roba la bendición no es bueno. Amén. Entonces, todo esto es dado por medio del Espíritu. Amén. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es saber el Espíritu revelar algo que el hermano hizo, algo que la hermana hizo. Amén. Y el Espíritu viene y comienza con fluidez a dar la palabra. Amén. Y es martillazo que va para el que está torcido. O si alguien está viviendo una vida inmoral, o si alguien está como golpeando a su esposa. Amén. Aleluya. Todo eso lo hace el Espíritu, hermanos. Y también nuestro mismo Señor Jesucristo. Si nosotros si somos enojones, si somos y no cuidamos a nuestras esposas y nos enojamos con ellas y queremos agarrarla personal, pues como antes, ¿verdad? Mire, el mismo Señor pone reprensión a nuestras vidas. Amén. Porque al Señor no le agrada eso. Amén. Si somos, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, dice. Amén. A mí el Señor me ha ido moldeando desde que comencé a caminar en el Evangelio de muchas maneras. Es como yo he ido aprendiendo. Porque no he tenido quien me enseñe a predicar, no he tenido quien me diga, mire hermano, así se predica. Mire hermano, hay que hacer esto. No. Desde que yo comencé, cuando yo leía que el apóstol Pablo dice que anhelemos los dones espirituales, pero más el de predicar, yo le dije al Señor, bueno Señor, le dije yo, pues ayúdame, le dije, para yo poder predicar tu palabra. Y según, amén, el tiempo iba transcurriendo, el Espíritu Santo administrándome. Precioso eso, hermano. Amén. Porque podía ir en el carro y escuchando una alabanza y aquella corriente que llorando. El Espíritu Santo administrándome. Y según leía la palabra, así también me administraba el Espíritu, aprendiendo. Amén. Y aquí estamos para la honra y gloria del Señor, hermanos. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién es Apolo? Dijo. ¿Quién es Pablo? Dijo. Porque en aquel tiempo muchos decían, no, yo soy de esta religión, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Dijo el apóstol Pablo, solamente somos servidores de Cristo. Dijo, Pablo, Apolo sembró, dijo. Pablo regó, pero dice, el que da el crecimiento aquí, en el Evangelio, es Cristo. El que da el crecimiento aquí en el Evangelio es Cristo. No es el pastor, no es el predicador, no es el hermano, no es la hermana, es Cristo. Amén. A Él sea toda honra y toda gloria. Nosotros solamente venimos a compartir la palabra. Solamente venimos a hablar, a dejarle saber, amén, al hermano que va llegando que hay dones espirituales. Y los que ya lo saben, pues, usémoslos, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que anhelar? Amén. Porque a es dada, dice, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, porque todo proviene del Espíritu Santo. A otro dice fe, por el mismo Espíritu. Amén. La fe, hermanos. A veces nuestra fe es como un roller coaster. Tiene sus subidas y sus bajadas. Amén.
La fe es algo que nos fue dado. Bueno, yo voy a hablar en mi caso, ¿verdad? Es algo que el Señor me dio cuando yo creí en Él. Es un don que el Señor da a todo aquel cristiano evangélico que es nacido de nuevo. Da el don de la fe, de creer en el Señor. Amén. De creer en Jesucristo. Mira, hermano, hermoso, porque yo tuve experiencia con el Espíritu Santo muchas veces y aún. Y también una vez con mi Señor Jesucristo. Amén. El Señor, el mismo Señor, Él sabe cómo estamos nosotros, amén, por dentro. Él nos conoce. Esa vez yo no iba a salir a predicar, fíjese. Pero el Señor es un caballeroso. El Señor, bueno, yo descansé esa noche, ¿verdad? Y el siguiente día, mire qué tremendo, nomás abrí los ojos y el Señor así, hablándome, que tenía que salir a predicar. Amén. Entonces, pero con una voz bien audible. Y son cosas muy hermosas que yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero es precioso, hermano, porque eso a mí me ha ayudado mucho a afirmar mi fe en Cristo. Yo he pasado por muchos problemas poco serios, ¿verdad? Y pues desde que comencé el Evangelio, desde que comencé a seguir a Cristo, pues había puros peros, puros altos, puras trancas, puras zancadillas, amén, no miraba, pero o sea, puros obstáculos pues para mi vida. No podía crecer porque muchas cosas en contra, amén. Y entonces, pero no sé si pues era porque el Señor quería probarme, no sé, ¿verdad? Pero son cosas que a veces pues no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero son cosas que suceden. Pero de todo lo que me ha pasado en mi vida en el Evangelio, he aprendido que la confianza de como cristiano evangélico tiene que estar puesta en el actor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, amén. Porque como predicador, el predicador falla. Como pastor, el pastor falla. Todos fallamos. Como la hermana falla también. Aquel que no falla es Jesucristo. Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho al punto que yo ahora sí, yo dependo de Cristo en todo. Amén. Si estoy aquí, donde estoy, es porque el Señor, hasta aquí, Él me ha ayudado. Si tengo un trabajo, no es porque yo dependa de mi patrón, no, es porque el Señor abrió puertas, amén. Porque así es. Todo lo que tenemos, todo, es porque el Señor nos ha dado. Amén. Todo del Señor. Todo lo que nos ha prestado viene de Cristo. La fe, hermanos. Es importante que nuestra fe se mantenga. Y esto lo vamos a lograr en esto, que estemos velando y orando, que estemos predicando la palabra. Y no solo predicando, sino que esforzándonos por vivir la palabra. Amén. Aleluya. Porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El Señor mira su arduo trabajo, mi hermana, que usted tiene, que usted emprende. Y así de aquel que se esfuerza por predicar el Evangelio. Así de aquel que, amén,
el pastor por dirigir la iglesia. A otro fe, dice, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, pero el mismo, por el mismo Espíritu, perdón. Amén. Los dones de sanidades. Y eso lo podemos ver. Amén. Cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a los ciegos, a los paralíticos, a los mudos. Aleluya. El poder del Señor. Por eso es que yo miro todos los dones en Jesucristo, ejerciéndolos como hombre. Amén. También miramos a los discípulos. Dice la palabra que mucha gente era sanada, dice, con la sombra de Pedro, dice. Esos son los milagros, dice. Amén. A otros de profecía. A otros discernimiento de espíritu. Amén. Profecía. Cuando el Señor da palabra para algo que viene, ¿verdad? Palabra, algo que va dirigido especialmente para alguien. Y dice discernimiento de espíritus. De espíritus. Amén. Discernimiento de espíritus. Amén. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, hermano, dice que el libro de los Hechos en su capítulo 8, dice la palabra que, pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Como nosotros hoy en día predicamos a nuestro Señor Jesucristo. Predicamos que Cristo viene. Amén. Cristo viene. Cristo está a las puertas. El mundo, cada día que pasa, se va hundiendo más y más y más en las tinieblas. El hombre no quiere saber del evangelio de Cristo. El hombre toma como un juego la palabra del Señor. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Amén. Tremendo, hermano, cuando miramos a las personas que cómo se oponen al evangelio. Cómo se oponen. Amén. Todo el mundo está en contra. Nos llaman que somos unos homofóbicos, unos violentos, por predicar la palabra del Señor. Pero no vamos a callar. Vamos a seguir anunciando el evangelio de Cristo. Mire, nos pueden censurar, pueden cerrarnos el canal, pueden hacer lo que les dé la gana, pero la boca no nos la van a callar. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, si nosotros nos santificamos para el Señor, el Espíritu Santo nos va a seguir dando esa fuerza, esa fortaleza. Tenemos que seguir condenando el pecado. Tenemos que decirle que el homosexual no entra al reino de los cielos, que la lesbiana no entrará al reino de los cielos, que el borracho no entrará al reino de los cielos, que el adúltero no entrará al reino de los cielos, que el hechicero no entrará al reino de los cielos, ni el mentiroso, ni el idólatra, ni los injustos, ni los que practican abominaciones, dice la palabra. Y la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Porque a Él le fue dado un nombre, dice la palabra, que es sobre todo nombre. Que es sobre todo nombre. Toda lengua, dice,
toda rodilla se doblará, dice, ante Él en aquel tiempo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tanto lo que está en los cielos, dice, como en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Porque aquí solamente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Aquí la muerte, aquí ese Señor no permite que las cosas pasen, no pasan. Si nosotros nos morimos es porque el Señor permitió que eso sucediera. Es porque hasta ahí hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí estábamos en los planes del Señor. El hombre no se quiere morir cuando le dicen, ¿sabe qué? Tiene cáncer. Allá va a vender todo lo que tiene para salvar su cuero corrompido. Pues no buscan al Señor. Entonces Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Amén. Porque así estaba yo. Así estaba usted, mi hermana. Y amén. Antes de venir a Cristo. Y así está el mundo. Así está aquel hombre. Así está aquella mujer. Así está aquel joven. Así está aquella jovencita. Así está aquel anciano que vaga sin Dios, sin esperanza, poseídos por los demonios. ¿Por qué miramos tanto homosexual? ¿Por qué miramos tanta mujer teniendo relación con otra mujer? Tanto hombre teniendo relación con otro hombre. Porque los demonios les robaron su identidad. Porque los demonios controlan su vida. ¿Por qué tanto adúltero? ¿Por qué tanto fornicario? ¿Por qué tanto borracho? Porque los demonios tienen el control del hombre. Por eso es que es necesario que el que quiera salvar su vida nazca de nuevo. Porque solamente cuando venimos a Cristo, solamente cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Llega el Espíritu Santo y saca fuera esos demonios. Y es cuando venimos a ser nuevas criaturas. Amén. Nuevas criaturas. Y lo decimos para honra y gloria del Señor. Lo decimos porque así estábamos nosotros. Así estaba yo. Borracho, ladrón, drogadicto, adúltero, fornicario. ¿Qué no hace uno? Ladrón. Así está el hombre. Perdido en la pornografía. Perdido en la borrachera, perdido en la masturbación, perdido en la pedofilia. ¿Por qué? Porque estás atado al diablo. Atado a la drogadicción. Señor, reprenda toda esa basura. Pero dice la palabra porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire, miramos cómo Felipe también portaba los dones espirituales. Pero estamos en el discernimiento de espíritu. Y dice la palabra, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Un brujo. Amén. En aquella ciudad. Y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, dice. A este oían atentamente
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. Y así está el hombre hoy en día, visitando al adivino, que le lean las cartas, visitando al brujo para que le haga sanidades, cuando lo que hace es que le saca un demonio y le mete otro. Eso es lo que pasa cuando el católico va a visitar al brujo, a la bruja, que el Señor lo reprenda. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice, hombres y mujeres. También creyó Simón, dice, mismo. Estamos hablando de Simón, el que ejercía la magia. Miren lo que dice: se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón, dice. Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Dice. Veamos cómo alguien puede, amén, aceptar el llamado de Cristo y bautizarse, pero no convertirse. Eso es una evidencia, amén, que así hay muchas personas que profetizan seguir a Cristo, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué es lo que estaba pasando con este hombre? Se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón, dice mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y caminaba con los hermanos, iba a la iglesia. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ese atónito, amén, por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo las cosas se tenían que hacer de esa manera, pero no ahora. Ahora, si el hombre se arrepiente de sus pecados, si el hombre se convierte a Cristo, hace la confesión, un arrepentimiento genuino, entonces recibe el Espíritu Santo. Pero si no lo hace de verdad, no va a recibir el Espíritu Santo. Porque es lo que pasó con este hombre que practicaba la magia. Se bautizó, pero no recibió el Espíritu Santo. Dice la palabra que dice que siempre estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ese atónito. Amén. Dice la palabra: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dice, los cuales, habiendo venido y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa era la manera como recibían el Espíritu Santo antes las personas que aceptaban a Cristo. Eso era porque el Espíritu Santo no había venido todavía. ¿Amén? Era necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiese. Ya había ascendido, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no había llegado todavía. Pero ¿qué es lo que el Señor le dijo a los discípulos, verdad? Que se quedaran ahí, le dijo, hasta que fueran embestidos por el Espíritu Santo, hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, le dijo, cuando venga el Espíritu Santo. Y es como nosotros también, cuando venimos a Cristo,
recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, no espíritu de cobardía. Amén. No para que el hombre se regrese otra vez a revolcarse en el pecado. No, recibimos el Espíritu Santo, que nos da control y dominio propio, nos hace libre. Ya no estamos esclavizados al pecado. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo. Amén. Tremendo, ¿verdad? En hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás, le dijo. Eso es tener el discernimiento de espíritu. Amén. Discernimiento de espíritu. Cuando alguien quiere cobrar por predicar, cuando el pastor, si no le dan, no quiere predicar. Cuando el predicador, si no le van a ofrendar, no predica. O si predica por dinero, pero no ataca el pecado. Ahí miramos el discernimiento de espíritu, ¿verdad? ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es el hambriento de dinero? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Entonces, el discernimiento de espíritu, hermano, algo muy importante. Amén. En nuestra vida, para que no seamos engañados, porque yo necesito saber si este predicador, cuando predica, esa palabra que trae verdaderamente viene de Dios. Amén. Es bien importante saber eso, porque si no, pues, si yo tengo ese discernimiento, entonces vengo hasta blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, se nos alargó el video y ¿sabe qué? Subrayale ahí. Amén. ¿Dónde nos quedamos? A otros discernimiento de espíritus, dice. Amén. Entonces, vamos a quedarnos ahí porque ya se nos alargó el video. Y vamos a darle continuación a este tema porque este tema es bien amplio. Amén. Y muy interesante, muy bonito. Así que hasta aquí los dejo, hermanos, y que el Señor me les bendiga y nos escuchamos hasta la próxima. Mana Leonor, Dios me le bendiga. Mana Leonorita, Dios me le bendiga. Sierva, saludos para todos. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Mana Reina, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos.